Bienvenidos a Santo Domingo, muchas gracias por estar aquí. Sabemos que estos temas que vamos a abordar en el encuentro de esta tarde están relacionados con cuestiones que no son coyunturales y muchas veces eso hace que no sea atractiva para determinado ámbito, pero creemos que son temas que igualmente tenemos que abordar. Nosotros sabemos que en situaciones como las que estamos viendo actualmente, no digo de crisis, pero a veces de determinada inestabilidad económica, cuestiones como el urbanismo o el desarrollo local, que son herramientas utilizadas en distintas planificaciones a mediano y a largo plazo, son muchas veces dejadas de lado, por lo menos no por el sector dirigencial, o sí en determinados casos, pero sí para determinadas profesiones que no están directamente relacionadas con lo público. Nosotros creemos que lo público tiene que ser de interés de todas las profesiones, de todos los ámbitos, especialmente del ámbito educativo. Por eso dentro del instituto tenemos este área de formación ciudadana, cuyo principal objetivo es despertar el interés por lo público. Hoy tenemos un encuentro en el cual van a disertar distintos jóvenes, los llamamos así, son todos sub-35, digo yo joven porque estoy abajo de esa categoría, pero bueno, está mostrando que puedo hablar sin micrófono. Está demostrando que hay una generación que se preocupa de estas cuestiones relacionadas con la planificación, con las políticas, con las gestiones a largo plazo a nivel local. Algo también, un denominador común de los soportes que tenemos hoy es su interés por las cuestiones relacionadas a lo local, a Tandil. Yo sé que las personas que van a disertar hoy tienen una preocupación para que Tandil continúe su crecimiento, pero siempre con un equilibrio y una armonía que haga que sigamos manteniendo la calidad de vida que tenemos y esa calidad de vida sea extensiva a todos los sectores de la ciudad. Bueno, en primer lugar vamos a escuchar al licenciado Aniceto Chambrillón, que va a hacer una breve presentación. Es licenciado en Ciencias Políticas, realizó la maestría en Periodismo del Diario de la Nación y la Universidad de Itela. Se desempeñó como asesor del exministro de Economía Roberto Lavagna en temas de comunicación y fue editor responsable de sus dos últimos libros, Pensando un País y El Desafío de la Voluntad. Actualmente se desempeña como director de Relaciones Interministeriales de la Jefatura de Gabinete Provincial. Además, es productor agropecuario, hincha de Boca y tandilense. Por eso que más me gusta. Es parte de esto. Solo dos pequeños mensajes y ya lo dejo a Aniceto. Recuerden que luego de las dos primeras exposiciones vamos a hacer un breve descanso y un café. Y también antes de retirarse pueden llevarse su certificado de participación que ya los dejo con el licenciado. Muchas gracias. Bueno, ante todo y en primera instancia agradecerte Enzo la invitación y al Instituto en tu nombre por haberme hecho parte de la jornada, del encuentro, que es el segundo que hacen en el año pasado, este es el segundo. Y estoy a tu disposición, como ya te dije, para lo que sea trabajar en temas de Tandil desde el análisis, en este caso, o colaborando con disertantes o con expositores o con lo que podamos. Yo les voy a hablar acá un poquito de políticas públicas, algo de lo que es la gestión de la política pública y lo que es la gestión de la política pública para el desarrollo local. ¿Se escucha? Cada uno de estos tres conceptos tiene un marco teórico en el cual no voy a profundizar demasiado, pero sí me parece interesante, como el resto de los expositores creo que no van a dar un marco teórico, tal vez desde la ciencia política, hacer un aporte desde ahí y después vincularlo a tres políticas públicas concretas del gobierno de la provincia de Buenos Aires en Tandil que hacen al desarrollo local desde distintos enfoques. ¿Por qué lo hago desde la provincia de Buenos Aires? Simplemente porque circunstancialmente estoy ocupando un cargo en la jefatura de gabinete y me parecía interesante venir con tres ejemplos concretos de políticas públicas que hacen al desarrollo de Tandil. Así que en primera instancia voy a empezar con alguna definición de lo que son las políticas públicas
Y a mí la más simple, pero creo que es la que más me convence, es que hay una de DAI del 2008, no importa, que dice que toda política pública es aquello que los gobiernos deciden hacer o no hacer. Punto. Simple, concreta, y en definitiva no dice nada, pero dice mucho, porque la política pública es lo más concreto y lo más visible de la política. La política regula relaciones de poder, regula intereses, estudia el Estado, estudia el poder, pero se ve en la calle, en el día a día de nosotros, en políticas públicas. Políticas públicas de salud, de educación, de seguridad, de lo que fuere. Ahora, yendo a algo un poquito más profundo, pero que en definitiva sigue en la misma línea, O'Donnell, un argentino muy destacado en el ámbito de la teoría política y del análisis político, sobre todo en el exterior, define las políticas públicas o estatales como el conjunto de acciones u omisiones que manifiestan una determinada modalidad de intervención del Estado en relación a una cuestión que consiste en interés, la atención y movilización de otros sectores del tejido social. Son acordes de un proceso social, dice, y termina agregando que hay una cuestión en un asunto social que se problematiza. Hay un problema. A ese problema, o ese problema, genera demandas y movimientos sociales. Movimientos sociales no como grupos, sino como intereses, como procesos sociales, que expresan necesidades, y eso requiere de una respuesta. Esa respuesta es la que el Estado o el gobierno, según el enfoque que tengamos, o los dos, u organizaciones del tercer sector, generan como políticas públicas a través del gobierno y de la administración. Hay otra definición sobre la política pública que habla de que dice también que hay valores que se reflejan en las políticas públicas y que una decisión entendida como política pública refleja un valor que puede ser ideológico o puede ser de otro tipo, pero que en definitiva toda decisión esconde o guarda cierto valor, cierta forma de ver la política y la vida en sociedad, el mundo, si se quiere, o la ciudad o un pueblo, en el caso de el término de desarrollo local a menor escala. Este enfoque de los valores se ve claramente en Argentina, por ejemplo, en un radicalismo con ciertos valores, tal vez más republicano, con un peronismo con ciertos valores en el que prima de la justicia social. Las políticas radicales o peronistas tienen diferencia, la política pública, también desde esa génesis. Y a esa definición apunta ese autor. Ahora, a mí lo que más me interesa en el estudio de políticas públicas, y no me quiero extender demasiado, pasa por tres formas de estudio que ya las venía comentando. Una estructural que hace al Estado y al poder y a la legitimación del poder o a la legitimación social que hace que ese poder tome determinaciones. ¿Sí? Por otro lado, un enfoque más institucional en el cual el gobierno o los actores o los líderes son determinantes para que se adopten determinadas políticas públicas, y una tercera forma de ver las políticas públicas en las que ante determinadas circunstancias hay distintas corrientes de pensamiento que ofrecen soluciones a los problemas que haya o que ofrecen alternativas de solución sin que exista un problema concreto. Los centros de estudio, las organizaciones que intervienen en procesos de formulación de políticas públicas sin que esas políticas públicas obedezcan a un problema concreto muchas veces, sino que puede ser una propuesta. Y un cuarto modo de ver las políticas públicas en términos generales, sobre todo a nivel nacional, está enfocado por una visión que es de contraposición entre la ruptura o la continuidad, que a mí particularmente es el modo que más me gusta de ver las políticas públicas, sobre todo para analizar el país si queremos desde el 83 en adelante, por ejemplo. Y este enfoque de ruptura o continuidad lo que dice es que hay determinados decisores, puede ser
Ejecutivo en este caso fundamentalmente, que toman decisiones de política pública que rompen con lo que se venía haciendo. Y hay decisiones que continúan con lo que se venía haciendo. Y una tesis que planteo, y en la que no voy a entrar, pero que la planteo por si da para conversarlo después, desde este enfoque, es que De la Rúa fue un perfecto menemista, Kirchner un perfecto dualista y Cristina Fernández de Kirchner anti-kirchnerista. ¿Por qué? Porque las políticas que tomaron, en el caso de la Rúa, fueron de continuidad con el gobierno de Menem. En el caso de Kirchner fueron de continuidad con el gobierno de Dualde. Y en el caso de Cristina fueron de ruptura respecto a lo que venía haciendo Menem. Esto lo dejo como para más adelante, como para que lo pensemos, pero me parece que ese enfoque de las políticas públicas es interesante. Ahora, yendo más al tema de la política pública para ir al desarrollo local. Hay una serie de fases que hacen a la formulación del desarrollo de una política pública. En general, lo primero que aparece es un problema. A ese problema se le formulan alternativas de solución. ¿Sí? Los cuadros intermedios, si se quieren, dentro de un gobierno, formulan alternativas de solución a un problema determinado. Se evalúa y se toma una alternativa. Esta alternativa se implementa y finalmente se evalúa. Eso, en el enfoque de algunos, es el enfoque, el análisis desde la administración de la política pública. Desde el otro lado está el enfoque desde la política de la política pública. Y la política es la que finalmente termina definiendo cuál es la política pública y cómo va a ser la política pública que se va a implementar. Pero es la parte de la administración, en términos teóricos, la que genera esa política pública. Y eso, ese enfoque entre la administración y la política de la política pública, es lo que es la gestión. La gestión, que es un término que en realidad viene desde la economía y que viene desde la administración de empresas, viene no desde la política en sí o desde las ciencias políticas, tiene que ver con la administración de ciertos recursos dentro de cierto esquema de valores políticos, morales, sociales, ideológicos, en los que se toma una decisión con determinados fines o determinadas metas. Eso produce resultados. Los resultados son los que se evalúan. En realidad, las metas se contraponen con los resultados. Las metas, a diferencia de los objetivos, son medibles, por lo cual lo que hace la evaluación del resultado es contraponerlo con el objetivo, con la meta propuesta. Ahora, dentro del gran marco que existe para estudiar la política pública, yo creo que hay algunos mitos. Uno de ellos es que toda política de Estado es una buena política. En realidad, lo que tiene una política de Estado es una gran durabilidad en el tiempo porque goza de legitimidad política, social, etc. De legitimidad, sobre todo de consenso entre distintas fuerzas políticas. Ahora, la convertibilidad gozó durante 10, 12 años de absoluto consenso social. Sin embargo, terminó teniendo efectos no deseados que la hacen no una buena política, o que la hicieron no una buena política. Cumplió con su objetivo original, que era terminar con la historización y la administración. Ahora, después de eso, hubo muchos efectos no deseados de la política pública implementada. Entonces, que toda política de Estado es una buena política, para mí es falso. Sí creo que es bueno que haya políticas de Estado, lo que no significa, reitero, que toda política de Estado sea una buena política. Vuelvo a la cuestión de la ruptura o continuidad en el análisis.
simplemente para decir que ruptura o continuidad no significan por sí mismos que sean políticas buenas o políticas malas, o políticas positivas o políticas negativas. La continuidad de ciertas políticas tendrá resultados positivos, la ruptura con ciertas políticas también tendrá resultados positivos. Lo que sí es interesante es que dentro de este enfoque de ruptura o continuidad de las políticas públicas se dice que la ruptura se da en momentos de crisis o ante fuertes liderazgos. Bueno, en la tesis que planteé hace un rato, que Cristina es antikirchnerista, no se da ninguna de las dos situaciones. Ni una crisis profunda, ni un liderazgo que tenga una legitimidad, si bien en las urnas sí obtuvo un alto porcentaje de los votos, las decisiones más fuertes de Cristina en términos de política pública se tomaron en momentos de caída de su imagen, por lo cual rompe con este esquema de que toda política de ruptura se toma en momentos de crisis donde fue liderazgo. Después, si quieren, lo podemos debatir. Yo voy a seguir para llegar al tema del desarrollo local y de partido. Por último, entonces, la cuestión de la política pública y de sus resultados se mide tanto por su impacto, que en general se mide en términos de impacto social, económico o productivo, y por su impacto histórico. Entonces, por ejemplo, la ley de medicamentos genéricos, en términos de impacto positivo o de impacto, tuvo un resultado, a mi manera de ver, muy positivo. No hay vuelta atrás de la ley de medicamentos genéricos. Por su impacto histórico, diría que, por ejemplo, la asignación universal por hijo va a tener, dentro de 10 años, también un impacto positivo innegable, porque tampoco va a haber vuelta atrás. Entonces, tanto por su impacto en materia social, económica y productiva, como por su impacto histórico, se pueden medir los resultados de las políticas públicas. Ahora, voy a dos definiciones breves de desarrollo local, como para tener un marco, y después voy a las tres políticas provinciales en Tandil que hacen el desarrollo local. El Banco Mundial define al desarrollo local como un fenómeno relacionado con personas trabajando juntas para alcanzar un crecimiento económico sustentable que traiga beneficios económicos y mejoras en la calidad de vida para todos en la comunidad. La comunidad se define como una ciudad, pueblo, área metropolitana o región subnacional. La OCDE, que es la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, lo define el desarrollo local como un proceso por medio del cual un cierto número de instituciones o personas locales se movilizan en una localidad determinada con el fin de crear, reforzar y estabilizar actividades utilizando de la mejor manera posible los recursos del territorio. Con esas dos definiciones que hablan de políticas que en general nacen de abajo hacia arriba, que se focalizan en el territorio y que la escala del territorio siempre es subnacional y generalmente subprovincial, porque habla de áreas o de regiones, muchas veces pueden ser regiones vinculadas entre dos provincias, pero no a una provincia en su conjunto. Tienen desde Tandil un enfoque determinado, para Tandil un enfoque determinado en términos de política pública, que desde la provincia se puede traducir en tres políticas públicas concretas, que es de lo que yo quería hablar un poquito, para poner ejemplos concretos. El primero de esos ejemplos es la obra de Ramalache. La obra de Ramalache es una obra que en Tandil se hizo, que está inaugurada hace pocos días, que me imagino que habrán pasado, que la conocerán,
y que su surgimiento nace de un problema concreto. Todo Falucho se inundaba a 1,20 m, 1,30 m, 1,30 m, 1 metro de agua. Ante ese problema, lo público, el Estado Nacional, el Estado Provincial y el Estado Municipal, tuvieron que dar respuesta. ¿Cómo se da respuesta? Por intermedio de una política pública. Se evaluaron alternativas, hubo una decisión política, hubo diálogo político entre las autoridades locales y las autoridades provinciales. De hecho, las gestiones las empezó otro intendente con otro gobernador, con otro equipo, que era Felipe Soler gobernador, y tuvo una participación muy importante de Oroquieta en su momento. Terminaron por desencadenar en una obra de 22 millones de pesos con fondos del Gobierno Nacional, del Fondo Solidario de la Zona. Esa política pública hace, sin lugar a dudas, el desarrollo local de Tandil. Tal vez no en términos productivos, si se quiere, muchas veces asociamos el desarrollo local a términos productivos y somos muy economicistas al pensar el desarrollo en términos de economía. La verdad que no es así, por lo cual el desarrollo local no solamente hace al mejoramiento del crecimiento en términos económicos. Se hizo una obra que le cambió la vida a, no sé, por ahí alguien me puede decir, la cantidad de gente que vive del Cerrito para aquella zona y todo lo que se inundaba. No sé si alguien sabe, pero es una zona importante también. ¿Qué se hizo? Se tomó una decisión, primero política, hay que hacer la obra. Se buscaron los fondos y trabajó la parte de la administración, si se quiere, del Estado. Trabajaron técnicos, geólogos, arquitectos, ingenieros, etcétera, 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 en una obra que se traduce en 160 metros de largo, 20 metros de alto, perforaciones que tenían que ser sobre la roca a 3,50 metros, como estaban planificadas en su origen, por eso se duplicó el presupuesto, y que terminaron siendo 35 centímetros. La represa es para arriba lo que es para abajo. Un día me explicaban los ingenieros cuando se inauguró, no se explicaban, pero fue un rato antes como para escuchar una explicación un poco más detallada, cómo se hizo. En términos de ingeniería, ¿vieron el programa de National Geographic? Grandes obras, hay uno que creo que es Grandes Obras de Humanidad, o algo por el estilo. Bueno, cuando escuché la explicación del Ramarache, esto es impresionante, es una obra de ingeniería infernal, en la que encontraron en los 160 metros diferentes compactaciones de la roca, por lo cual, para que se sostuviera la represa, tuvieron que empezar a homogeneizar la roca. Entonces, en las partes de granito gris, las perforaciones eran a 350, que era lo que había planificado. Cuando empezaron a perforar en otros lugares se dieron cuenta que la calidad de la roca, magnetizada, le llaman, era imposible para sostener la estructura que suponía la represa. Por lo cual terminaron haciendo perforaciones hasta 35 centímetros. Que además, si hacia aquí 35 centímetros la perforación no canalizaba como correspondía, lo hacían el círculo 35 centímetros por 4 puntos. Una obra impresionante, pero que hace a cómo se va corrigiendo la decisión adoptada y cómo se tienen que ir tomando también decisiones sobre la marcha respecto a la decisión, a la política pública adoptada. Otra política pública para el que hace el desarrollo local de Tandil es la Ley de Paisaje Protegido. La Ley de Paisaje Protegido, que a diferencia de la de Ramarache, que es una obra esencialmente de infraestructura, que es una obra de ambiente, que hace el turismo, que hace la conservación y demás, también surgió de un problema concreto, que era la degradación de la sierra, la construcción sin planificación. Acá seguramente, si bien
alguien de urbanismo va a explicar mucho mejor que yo lo que suponía el crecimiento de Tandil hacia las sierras y demás. Ese problema generó una importantísima presión social y una altísima demanda social que se manifestó en las calles, en las páginas web, en Facebook, etcétera, 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 y que generó la necesidad de dar una respuesta. ¿Cómo se logró esa política, esa respuesta? Con diálogo. El diálogo fue fundamental. ¿Por qué? Porque, entre otras cosas, cerrar las canteras suponía dejar a X cantidad de familias sin trabajo, de personas sin trabajo y de familias sin trabajo. Eso supuso entonces pensar en una ingeniería para que esa gente fuera retomada o por la municipalidad o por la provincia o por algo que estuviera contemplado desde la propia ley. ¿Cómo se logró? Con un acuerdo parlamentario amplísimo en el que el diálogo fue fundamental. Se tomó la decisión política, hubo un ejecutivo, un poder ejecutivo que tomó la decisión, pero hubo todo un poder político, el legislativo y un municipio, un gobierno local, que lo que hizo fue trabajar conjuntamente para que esa política pública se efectivizara. Ahora, diferencias respecto a la ley de paisaje protegido del Ramalache. El Ramalache fue una decisión del Ejecutivo, o si se quiere, desde infraestructura hacia el gobernador y del gobernador hacia todo su equipo político y de gestión. La ley de paisaje protegido, precisamente por ser una ley, mantuvo además un diálogo fundamental entre las dos fuerzas, entre los dos poderes del Estado, con la participación activa de la municipalidad y de sectores sociales muy fuertes, y de grupos sociales muy fuertes. Intervinieron los sindicatos, hubo movimientos por la preservación de la sierra, hubo un problema que era mucho más complejo de resolver. En definitiva, para el Ramalache, ante la decisión política y la obtención de los recursos, no había intereses en juego que supusieran limitaciones a la política pública. En cambio, con la ley de paisaje protegido se estaban afectando intereses muy fuertes, que desde la política había que remediar. Y ahí sí voy a la cuestión de la política desde la intermediación de intereses y al Estado desde la intermediación de sectores de la toma de decisiones. La tercera política pública que hace el desarrollo de Tandil, el desarrollo local, es la reapertura del ramal de Tandil Constitución de Ferrobaires. Una política pública concreta que no obedece su origen a una demanda, ni que tampoco supone la contraposición de intereses manifestada, por ejemplo, en la ley de paisaje protegido. Por el contrario, la reapertura del ramal de Tandil Constitución tuvo una aceptación casi que unánime, porque en definitiva podría haber tenido oposición de las empresas de colectivo, por ejemplo, si le sacara un número de pasajeros muy alto y eso implicara que las empresas de colectivo perdieran de vender el 60% de los boletos. La verdad que no pasó. El tren está funcionando con un público que alterna según las épocas del año, que en vacaciones repuntó mucho, que trasladó a más de 2.500 personas en el primer mes, y que en definitiva se traduce en una política pública concreta, que es una oferta a determinados sectores que quieran viajar en tren. No tiene la complejidad de la ley de paisaje protegido, no tiene el requerimiento presupuestario ni de ingeniería que supuso la obra del Ramalache, pero sí tiene todo el mismo procedimiento de elaboración y de implementación de política pública que cualquiera de las otras dos. Cualquiera de las tres políticas sigue el mismo proceso. Un problema, una evaluación de alternativas,
la elección de la alternativa, la toma de la decisión y la evaluación. La evaluación lo que hace es, con el tiempo, ir midiendo efectos e impactos que en términos históricos no se miden en el corto plazo, pero que en términos de impacto o social, o económico, o productivo, o de mejora en la calidad de vida para todo el barrio Palucho, suponen de ese análisis y de esa evaluación la toma de decisiones complementarias y de correcciones en función de lo que se evalúa que no está funcionando como corresponde. Así que ese es un poco el esquema de la charla. Me parece que si yo quería extender demasiado y es intentar dar un cierto marco teórico de lo que son las políticas públicas y llevarlo al ejemplo concreto de tres políticas. ¿Desea hacer alguna pregunta? Ariel Abrazo, profesor de Geografía egresado de la Universidad Nacional del Centro. Actualmente se desempeña como docente e investigador de la UNICEF y diversas instituciones educativas de nuestra ciudad, para desarrollar la perspectiva territorial en la planificación del desarrollo. Bueno, recién lo escuchaba con atención a Niceto y consideraba algunos de los puntos de su ponencia, sobre todo en torno a la definición de desarrollo local. Un poco el objetivo de esta ponencia tiene que ver con revisar desde una mirada un poco más teórica, desde una disciplina que tiene como objeto de estudio el abordaje del territorio, diversas cuestiones que hacen al desarrollo local, ¿no? Tomando el desarrollo local desde una mirada lo más amplia posible, de modo alguno y coincidiendo con las palabras que expresaba, reduciéndolo a un tópico meramente económico, sino entendiendo al desarrollo local como un conjunto de estrategias que apunten fundamentalmente a la mejora sustantiva de la calidad de vida de los habitantes de un territorio, utilizando como patrón fundamental los recursos endógenos, ¿no? Las potencialidades, pero también atendiendo fundamentalmente a las múltiples problemáticas que se presentan en una ciudad de carácter intermedio como es Tandil. Fundamentalmente, como para aburrirlos un poquito, pensaba comenzar esta charla con una serie de abordajes conceptuales, digamos, que nos permitan encuadrarnos en la temática que estamos debatiendo y realizando nuestro humilde aporte desde la disciplina. En este sentido, bueno, cabe aclarar que las concepciones de espacio y de territorio suelen ser tomadas habitualmente como sinónimos. Esto se debe a un sinfín de acepciones que hacen estas dos categorías de análisis. Fundamentalmente, el término territorio como el término espacio, si bien son categorías que emergen desde las ciencias sociales, en la actualidad son utilizadas por un conjunto de disciplinas que van mucho más allá de estas, ¿no? Como puede ser la propia ingeniería, en el caso de la ingeniería ambiental, en otras ciencias sociales no típicas, digamos, vinculadas al espacio, como puede ser la economía y fundamentalmente por la sociología, ¿verdad? Desde la geografía nosotros entendemos al espacio como una totalidad, ¿sí?, construida fundamentalmente por un sistema de objetos y de acciones que posee, digamos, dos grandes elementos. Por un lado, la configuración territorial, que haría referencia a la materialidad de los procesos sociales, y por otro lado, la dinámica social, que es el conjunto, digamos, de interacciones entre los diversos actores sociales a diferentes escalas que hacen a un devenir histórico. Por ende, o por lo tanto en ese caso, la materialidad, que
que estaría expresada en los objetos no estaría exenta de una estrecha vinculación con los procesos políticos, sociales, económicos que se dan a través del tiempo. Un poco escuchando también, a pesar de la llegada tarde de las palabras de Niceto, claramente en la Argentina y evidentemente en Tandil es identificable en diferentes formas que se observan en el territorio el devenir de diferentes procesos históricos y por ende de sucesos políticos y económicos, generando así una cierta juxtaposición de objetos y de normas que muchas veces terminan por entrar en conflicto, ¿verdad? En ese sentido, el territorio, para nosotros, los geógrafos, suele ser abordado como una expresión fundamentalmente material, ¿sí?, en la cual el Estado cumple un rol fundamental. De esta manera habría, ante todo, una territorialidad del Estado que tiene que ver con la posibilidad de constituir un conjunto de normas legales que hacen al funcionamiento del mismo. Sin embargo, en los últimos años han surgido diversos paradigmas, fundamentalmente desde la escuela anglosajona y en el caso latinoamericano de la escuela brasileña, cuestionamientos muy fuertes a este posicionamiento donde el territorio no expresaría una única lógica definida por las, si se quiere, subjetividades o intencionalidades que marcaría el Estado, sino fundamentalmente por una dinámica en la cual hay múltiples territorialidades, es decir, múltiples formas de apropiación, múltiples formas de consumo y múltiples formas de producción del territorio. Esa complejidad redundaría ante todo en una serie de continuidades y rupturas materiales e inmateriales que muchas veces se ciernen en diferentes grados de conflictividad. Recién Aniceto mencionaba la promulgación de la Ley de Paisaje Protegido. Creo que es un clarísimo ejemplo de esta cuestión, donde encontramos puntualmente diferentes actores sociales con intencionalidades muy, se podría considerar, opuestas en algunos casos, al menos en la esfera de lo visible, y en otros casos complementarias. Y también en esa lógica se observa que, a pesar de que no exista una única territorialidad que esté en manos del Estado, sí es fundamental el rol del Estado en la normatización de ese territorio, lo cual, de modo alguno, concluye con la solución del conflicto. Y ahí no quisiera entrar en la primera polémica de la noche, pero sí dar por sentado de que la Ley de Paisaje Protegido no anula en ese sentido la situación de diferentes territorialidades o lógicas, ¿no? En este caso podría mencionar uno de los actores sociales que estuvo directamente vinculado al conflicto, que es la Asamblea por la Preservación de la Sierra, con toda su complejidad, que expresa su satisfacción en términos de una normativa que atiende a la problemática de las canteras, pero no termina por cerrar la discusión en torno a cómo es el uso, la producción y el consumo del espacio verde en una ciudad como Tandil. Esto también tiene que ver un poco con lo que él comentaba, con las lógicas políticas y económicas vigentes en el momento actual. No me quiero adelantar en la charla, pero me resulta inevitable hacerlo. En el momento actual, por lo menos en el ámbito de la academia, no está muy claro si el proceso que se inicia post-2001 implica un resurgir de otra lógica que implica una ruptura con el periodo previo, ¿no? En el caso de Tandil eso se vislumbra en un sinfín de situaciones. Me voy a adelantar un poquito con el diagnóstico final y plantearía que para el caso de Tandil, que es una ciudad intermedia, ¿sí?, teniendo en cuenta la definición de Barniaski y de Borkowski del 90, una aglomeración de tamaño intermedio, se presentan ciertos rasgos de globalización que lo ponen como un caso paradigmático. Y en esto entra en el juego
un sinfín de cuestiones. Cambios en un modelo político, cambios en un modelo productivo, dinámicas mundo que son muy cambiantes y que también le otorgan al Estado nacional, provincial y ni hablar municipal ciertas dificultades en el margen de maniobra frente a determinadas problemáticas que surgen. Terminando un poquito con la introducción teórica para ir directamente al caso de Tandil y hablando de las lógicas, si se quiere, y la interrelación entre las diferentes escalas de análisis, me parece también que en este sentido es imposible analizar una estrategia de desarrollo local, consensuar una estrategia de desarrollo local, discutir una estrategia de desarrollo local, sin tener en cuenta que la dinámica mundo actual o la dinámica territorial y espacial actual es bien diferente a la que, por ejemplo, signaba el mundo en los momentos en los cuales se empezaban a discutir teóricamente los modelos de desarrollo local, ¿no? Hoy tenemos una dinámica mundo que, al menos en ese gráfico, intenta ser bien marcada, está definida por una serie de verticalidades o fenómenos globales propios efectivamente de la globalización, mundialización, de acuerdo al paradigma que ustedes consideren pertinente, donde en un rasgo de jerarquía ubicaría la región y el lugar como manifestaciones inferiores. Esto no significa que la región y el lugar tengan menor capacidad de decisión que antes. Sí implica que los fenómenos globales tienen un impacto mucho más visible que antes en el territorio. Ante eso podemos mencionar, por ejemplo, la lógica de los capitales financieros en la década de los 90, la transnacionalización de la economía que implica la compra de activos originalmente de carácter nacional, posteriormente a la década citada, o, sin ir más lejos, hablando un poquito en términos de la interrelación entre lo rural y lo urbano, en la redefinición del paradigma productivo agrícola, posteriormente a lo que podríamos denominar la revolución verde. Los tres, en ese caso, tienen un impacto directo en la ciudad de Tandil. Y creo, a modo de parecer jactancioso en el diagnóstico, que no es posible considerar una mirada de desarrollo local o un paradigma de desarrollo local como alternativa de gestión sin tener en cuenta los fenómenos que se dan en esa caracterización. Como les decía, entonces en función de esto, la dinámica de las ciudades intermedias se define como territorios muy heterogéneos, que van dejando sus huellas, para traducirlo a un vocabulario un poco más cotidiano, en diferentes manifestaciones territoriales, con las cuales el devenir de la historia debe lidiar no solamente en términos de los fenómenos presentes, sino también en las lógicas heredadas. Volviendo a la caracterización de Tandil, el partido de Tandil hoy, según los datos del último censo y algunas proyecciones, supera levemente los 123.000 habitantes, de los cuales el 97% estaría residiendo en el entramado urbano, correspondiente al cuartel 1 según datos del catastro. Esto nos implica que es un partido con una fortísima urbanización, como el resto de la provincia de Buenos Aires y a rasgos generales de Argentina, donde la tendencia estaría marcada por un crecimiento intercensal del 10%, ¿verdad? Sobre todo con una población fuertemente, si se quiere, definida por el envejecimiento a mediano y largo plazo, en términos demográficos, y con una tasa migratoria levemente positiva, sobre todo a partir de la década del 90, ¿no? Expresada sobre todo por la migración de las grandes ciudades a ciudades intermedias. En este sentido también por su cercanía y atractivo representó y representa un destino bastante elegido por aquellos que desean por diversas razones, desplazarse de los grandes centros urbanos a las ciudades intermedias. En términos de vinculación regional, hablando un poquitito de la región,
forma parte, como ya todos saben acá supongo, del sistema de unidad regional conocido como TOAR, Tandil, Azul, Olavarría, Rauch, que tiene como funciones coordinar actividades económicas comunes y complementarias y que de algún modo sería un elemento central a tener en cuenta para un desarrollo local ampliado a la escala microrregional. Además de la política del TOAR, desde la década pasada también forma parte de las macrociudades, lo cual es un elemento también sustantivo a tener en cuenta, al menos en el ámbito productivo y académico. De hecho, el trabajo fundamental en el cual se basa esta ponencia tiene que ver con un convenio que se hizo allá por el año 2008 entre la Universidad del Centro y la Universidad de Presidente Prudente y Uberlândia de la República Federativa de Brasil. Bueno, el esquema estaría marcando un poco la situación geográfica de Tandil, que todos ya conocemos, ¿sí? Una ciudad típicamente intermedia del sudeste pampeano, que en cuanto a la vinculación, si se quiere, logística, está atravesada fundamentalmente por la ruta 226, no sería un nodo central en las comunicaciones, como sí lo puede llegar a ser en ese caso Azul o Olavarría, pero sí es, parte de un flujo importante en lo que sería el corredor bioceánico que se puede establecer entre Mar del Plata y ciudades puerto del Pacífico. Normalmente nosotros, como para hacer una explicación metodológica, trabajamos en el análisis de las ciudades de acuerdo a los valores que se refiere el INDEC, en este caso a los censos, por lo cual la cuestión estadística también representa un problema por razones por todos conocidas. En este caso nos apoyamos en el sistema de fracciones de radios censales que ustedes tienen a la vista en la pantalla. Bueno, para hablar un poco de la actualidad voy a hacer una brevísima reflexión en la medida de lo posible de esta superposición de formas yuxtapuestas que nos permitan entender quiénes somos y puntualmente a partir de allí empezar a discutir hacia dónde queremos ir, ¿no? Para ello realizamos una breve periodización, ¿sí?, de la historia de construcción del territorio tandilense desde 1823, de la fundación del Fuerte Independencia, donde hay un evidente rol territorial vinculado con la planificación militar. Posteriormente hay una transición hacia la urbanización, fundamentalmente a partir del año 53, es discutible las fechas, son simplemente marcos de referencia, donde la aldea, o esa pequeña aldea posterior al Fuerte Independencia, comienza a definir un perfil urbano y a trazar un esquema productivo sustancialmente ganadero. Entre el 83 y el 30 se produce el primer fuerte incremento demográfico y se empieza a vislumbrar una paulatina diversificación de las actividades económicas con el impacto de las canteras, ¿no? Entre el 30 y el 70 estaría dado en lo que paralelamente podríamos mencionar como el periodo de sustitución de importaciones a nivel nacional, un crecimiento demográfico vinculado a las migraciones también, menor al anterior, y un paulatino proceso de envejecimiento, lo cual, no es la excepción a las ciudades pampeanas vecinas, que también expresan este comportamiento. Se empieza a dar consecuentemente con el crecimiento de la actividad industrial una primera expansión de la mancha urbana, que en ese caso, y como es una constante quizás en la historia argentina, hasta épocas recientes quizás, no expresa una planificación ordenada, por lo tanto el crecimiento es eminentemente o fundamentalmente espontáneo. Y la última etapa, que decimos llamar reestructuración, que tiene que ver un poco con las lógicas, si se quiere, desde el punto de vista económico más vinculadas al neoliberalismo, traen aparejado en Tandil una fuerte, si se quiere, diversificación de sus actividades económicas, un paulatino proceso de desindustrialización o reacomodamiento de las estructuras industriales que se potencia fundamentalmente en la década del 90, y esto sí quizá me quisiera detener un poquitito más,
una primera manifestación de una fuerte fragmentación urbana. ¿En qué se vislumbra esta fragmentación urbana? En un acceso muy desigual, ¿sí?, a la vivienda. Esto tiene que ver también con una paulatina o un paulatino disminuir en las políticas públicas vinculadas a la realización de barrios con destino, si se quiere, a las clases medias bajas, y diferente grado de consolidación o compactación de la mancha urbana. Todo esto en un ámbito de progresiva separación entre lo que nosotros podemos denominar dos ejes claros en la ciudad. Por un lado, el sector norte-oeste o noroeste, que se consolidaría como un área de crecimiento mixto entre el uso residencial del suelo vinculado a las clases bajas, medias bajas, y el uso productivo, con algunos nuevos polos de desarrollo industrial, algunos planificados, otros no. Y por otro lado, el crecimiento del sector este, noreste, este, sudeste, que tiene que ver con un uso también mixto, en este caso combinado entre el uso residencial y el uso turístico, con una fuerte revalorización del suelo, fundamentalmente vinculada a un cambio en el paradigma de valorización de la cuestión ambiental, por otro lado, y a la indudable crecimiento de la actividad turística que ha expresado la ciudad, al menos en los últimos 15 años. Esto es un poco lo que veníamos hablando. Esta fragmentación, en una de las tantísimas variables que se pueden llegar a observar, se vislumbra sobre todo en el gráfico inferior en la densidad de habitantes por hogar, mientras que en el sector, en este caso en el sector norte de la ciudad se observa una muy alta densidad por hogar, lo cual estaría indicando en algunos casos una situación irregular en la construcción, en las condiciones de habitabilidad. Se observa por otro lado que en el sector sur y este, ¿sí?, no expresa el mismo comportamiento. Y por otro lado, la densidad demográfica, que estaría vinculado no a la cantidad de habitantes por vivienda, sino a la cantidad de habitantes por kilómetro cuadrado, mostraría un crecimiento significativo del área central de la ciudad y ejes de expansión bastante definidos hacia el norte. En cuanto a esta desigualdad que estábamos observando, me gustaría hacer o construir una hipótesis de fuerte asociación entre lo que es la dinámica del empleo y la dinámica del crecimiento de la ciudad. ¿Cómo se podría vincular en este sentido? La asociación es bastante sencilla. Ante un mercado de trabajo que tiende a ser, sobre todo a partir de las reformas laborales y de las prácticas dadas en el último periodo, lo que se observa es una fuerte segmentación del mercado de trabajo. Por un lado, con una menor demanda de empleo industrial calificado, ¿sí?, y por otro lado, con un segmento del mercado de trabajo vinculado a las actividades de inserción tecnológica, con mayor demanda, pero en términos absolutos de menor relatividad. En este sentido, no quizá propiamente el periodo de la última década, sino tal vez de la década anterior, se observa que la precariedad en el mercado de trabajo inmediatamente se traslada a un acceso diferencial en torno a la vivienda. Esto, a grandes rasgos, ¿qué puede generar? Al margen de la situación por todos conocida de dificultad en el acceso a lo que estábamos mencionando, tiene que ver también con una posible conflictividad que implique una segregación potenciada en este sentido. Y aquí me permito inferir en torno a lo que comentaba el disertante anterior. Resulta clave la intervención del Estado, porque por lógica los sectores vulnerables, que normalmente se expresan en la expansión urbana del sector norte o noreste, quedan automáticamente fuera del mercado inmobiliario o del mercado formal vinculado al acceso al crédito, por ejemplo. ¿Sí? Hoy estamos hablando de una tasa
de interés o una serie de requerimientos que implica el sistema, el acceso al crédito, muy por encima de lo que estos sectores fuertemente precarizados del mercado de trabajo pueden llegar a acceder. En ese sentido, iniciativas como puede ser el programa Procrear o cualquier tipo de iniciativa pública resulta fundamental para disminuir esa aparente tensión entre los sectores consolidados en el punto de vista laboral y por ende traslado ese aspecto a la vivienda y a la calidad de vida, y aquellos sectores que quedan por otro lado marginados. Este fenómeno, lo que quizás se encuentra de paradójico en Tandil, es que siendo una ciudad intermedia se manifieste de manera tan evidente. Quizás tenga que ver con el perfil productivo que ha adquirido la ciudad, que tiene que ver con el turismo, con una fuerte revalorización del terreno, ¿no? Que es un fenómeno quizá trasladable a otras ciudades del país, pero que no se vislumbra en la medida en la que se puede llegar a observar en nuestra ciudad. Y que creo que también es un desafío interesante a tener en cuenta para pensar, insisto, el desarrollo local, no solamente desde el ámbito del sector productivo, sino desde una concepción más integral que implique la mejora significativa, como lo definen las Naciones Unidas, de la calidad de vida de los habitantes de una ciudad. También en ese sentido, Tandil, al ser una ciudad intermedia, dispone de posibilidades de canales de comunicación entre los distintos actores sociales que quizá una ciudad de tamaño mayor, como puede llegar a ser, sin ir más lejos, Mar del Plata, dificulta en ese sentido la aplicación de políticas definidas. Tampoco es una realidad que esté exenta del ámbito latinoamericano. Particularmente tengo la posibilidad de viajar a Santiago de Chile en pocos días, un país donde la problemática de la vivienda y la fragmentación también, o la segregación urbana, también son significativas. Esto quizás tenga que ver, insisto, con el rol que ha jugado y jugará el actor público. Entonces, en este sentido, también como para plantear un escenario interesante a futuro, se me ocurre plantear esta relación, ¿no?, entre las condiciones de empleo, las manifestaciones territoriales que esas condiciones de empleo generan, y a su vez esas manifestaciones territoriales como implican condiciones de reproducción para las situaciones sociales que quizás deseemos corregir. En este sentido, como un punto a favor que también tiene Tandil respecto a otras ciudades para revertir este panorama, a priori podríamos definir como complicado, se encuentra la calificación que manifiesta la mayor parte de la población. En este sentido, presenta números muy por encima de otras ciudades vecinas de la región del sudeste pampeano. Esto tiene que ver fundamentalmente con la presencia no solamente de diferentes instancias de formación profesional, sino también con la presencia, obviamente, de la Universidad Nacional del Centro. Obviamente, de acuerdo a la calificación de las personas, se vuelve a manifestar esta evidente fragmentación entre uno y otro sector de la ciudad, ¿no?, donde se refleja, lógicamente, que el grado de calificación disminuye, ¿sí?, conforme nos alejamos de los ámbitos vinculados al sur y al este de la ciudad. Si bien hablamos de una, si se quiere, proliferación de situaciones de informalidad en el acceso a la vivienda o a la construcción, insisto que esto no implica una ciudad dual, ¿sí?, en términos teóricos, o una ciudad fractal, ¿sí?, como si podrían expresar otras ciudades de mayor tamaño. Digo, una ciudad dual, una ciudad fractal, son ciudades que expresan un completo divorcio entre diferentes clases sociales y que presentan a su vez un fortísimo índice de conflictividad social en torno al uso urbano, que se manifiesta, entre otras cosas, en un fenómeno creciente de la inseguridad. Tandil, si bien ha expresado comportamientos vinculados a la inseguridad que han sido crecientes en los últimos años, no alcanza ni por asomo los índices de otras ciudades de mayor tamaño de la Argentina. Y hablando un poco de esto, hace unos días vino una investigadora de San Pablo, justamente por un encuentro que se llama en torno a la articulación de las dos universidades, y se dedicó a hacer una serie de relevamientos, ¿sí?, sobre la población,
y cuando preguntaba a los habitantes de Tandil cuál era la principal preocupación, insisto, es una persona que vive en San Pablo, y escuchó que la primera preocupación de los habitantes de Tandil es la inseguridad, efectivamente que es incrédula, porque no encontraba una asociación entre los circuitos urbanos que ella estaba recorriendo y ese alto índice de preocupación en torno a la inseguridad. Bueno, esto tiene que ver, insisto, con las escalas de análisis, ¿no? Me parece que de ningún modo es trasladable la situación de las grandes ciudades a una ciudad intermedia como Tandil, pero sí tiene que ver con la posibilidad de revertir situaciones que manifiestan una incipiente fragmentación con políticas concretas que inicialmente reconozcan este fenómeno, ¿no? En torno a esto también es interesante ver qué es lo que puede llegar a aplicar el gobierno municipal para enfrentar de manera, si se quiere, eficiente este tipo de fenómenos. En virtud de la complejidad del sistema tributario argentino y de las posibilidades de financiamiento de los estados municipales, a priori pareciera imposible pensar en un desarrollo exclusivamente endógeno que no tenga en cuenta la articulación entre las distintas esferas del Estado, ¿sí? Esto es clarísimo, sobre todo en los ejes a los cuales estoy haciendo referencia. Digo, vivienda, me refiero a infraestructura de servicios y me refiero a educación. Son inclusive una de esas tres esferas. El Estado municipal no tiene injerencia, ya que la educación se encuentra fundamentalmente administrada a partir de la esfera provincial y nacional en el caso de la universidad. Por ende, la necesidad de articulación entre los diferentes niveles del Estado resulta fundamental para pensar el desarrollo local. No existe posibilidad de desarrollo local en un país como Argentina si no se tienen en cuenta articulaciones políticas entre las tres esferas del Estado. Resalto en ese sentido lo que comentaba Niceto respecto de obras como el ramal H, que implican un costo que excede por lejos las posibilidades financieras de un Estado municipal como el nuestro. Hablando un poquitito más y para dar un poco más de precisión sobre el tema, en los radios urbanos de Tandil, en los radios del norte de la ciudad, esto para ubicarlos sería Villa Italia Norte, Villa Aguirre, La Movediza, El Tropezón, el régimen de tenencia irregular de tierra y vivienda alcanza el 30%, que si bien comparado, insisto, con ciudades de tamaño mayor, no es comparable, sí es interesante considerarlo para una ciudad intermedia. En este caso tienen graficadas, ¿sí?, las estadísticas en términos de radios censales, y eso se observa en, como les decía, los radios del norte de la ciudad y obviamente en bolsones como puede llegar a ser Las Tunitas, la zona sur. A esto me refería hoy con las herencias históricas en el territorio. Las Tunitas es un típico y claro ejemplo de esta cuestión, ¿sí? Un área de consolidación de uso residencial como es, y turístico como es el sector sur y el sector este de la ciudad, se encuentra con un enclave, podríamos denominar, de clase media o baja, que no es consecuencia del periodo presente, sino que es resultante de un proceso histórico. Por eso es tan importante también que exista una continuidad histórica en los planes de políticas públicas que tienen el desarrollo local. Por lo menos si lo que se busca es una relación armónica entre sociedad y territorio. En este sentido, y como para rescatar también un avance en la cuestión, se incluye el plan de ordenamiento territorial o el plan de desarrollo territorial que se firmó o se puso en marcha a partir del año 2005. En relación con lo que charlábamos del desarrollo local, rescato dos aspectos fundamentales que implica el plan de desarrollo territorial. Los dos objetivos fundamentales que este plan tienen que ver con el desarrollo local, que es la mejora de la calidad de vida y el ambiente de los habitantes de Tandil, atendiendo fundamentalmente a la disminución de las desigualdades sociales, y el fortalecimiento de la regulación pública sobre el suelo mediante la instrumentación de aquellas herramientas que permitan una redistribución de aquellos lugares donde se genera, si se quiere, un excedente, aquellos sectores de la ciudad donde efectivamente la ocupación es más complicada. Creo que por todos conocido es el plan de regulación, ¿sí? Aquí tenemos una pequeña gráfica que creo por ahí anda en alguna gigantografía
complejidad que después la podríamos analizar, discutir y debatir, pero es fundamental el plan de ordenamiento territorial porque implica ante todo una mejor análisis de la situación y una posibilidad de intervenir concretamente en aquellas problemáticas que hacen al devenir de la ciudad. En todo plan de ordenamiento territorial también hay que decir que es fundamental que este sea lo suficientemente flexible como para permitir una participación activa de toda la población y que atienda a una dinámica cambiante. Digo, la dinámica socioeconómica global y nacional de hoy manifiesta una serie de mecanismos que se explican más por el corto plazo que por el mediano o el largo plazo. O sea, es fundamental planificar, pero hay que atender también a que la dinámica coyuntural actual se cierne fundamentalmente sobre el corto plazo y no sobre el mediano y el largo. ¿Cuáles son los desafíos desde nuestra mirada? En este sentido, planteamos una serie de ejes sobre los cuales se deberían, a nuestro criterio, concentrar los esfuerzos en lograr una planificación y una ejecución de políticas públicas articuladas con el sector privado que permitan superar y mejorar determinadas situaciones. Fundamentalmente el acceso a la vivienda, creo que es el principal problema que tiene hoy la ciudad en torno a lograr un crecimiento armónico, ¿sí? La expansión de la construcción informal, que tiene que ver con el control y la tenencia precaria de la tierra, que tiene que ver con la posibilidad de regularizar esa situación. Soluciones a los déficits en los servicios públicos. Creo que en ese sentido, desde el plan de desarrollo territorial se ha dado una serie de pasos significativos que han implicado la articulación de los 3 niveles del Estado. En este sentido, la expansión de los servicios de cloacas es un gran ejemplo. Y la ejecución de planes de revalorización del espacio público en áreas periféricas. Esto quiere decir que si bien el perfil productivo de la ciudad se orienta ciertamente hacia el turismo, no se debe descuidar la revalorización del espacio público en las áreas periféricas, que implique a su vez una revalorización del suelo, hasta de la propia subjetividad del habitante del barrio sobre el lugar donde vive, y a su vez que esto implique una mejora en su calidad de vida. No nos olvidemos que el concepto de desarrollo es ante todo un concepto subjetivo, ¿sí? Es un concepto que tiene ciertas objetividades que se expresan fundamentalmente de lo económico y de lo material, pero también tiene un componente subjetivo que tiene que ver con la percepción que ese habitante tiene del espacio habitado. Otro punto que me parece sustancial resaltar es la articulación con el sector inmobiliario en materia de control de la expansión sobre áreas no habilitadas de la construcción y otras actividades en el plan de desarrollo territorial. También la cuestión ambiental es importante, ¿sí? en la función de lograr un desarrollo local armónico. En este sentido, creo que una estrategia no debe ser confrontativa, sino de armonizar intereses que a priori podrían resultar antagónicos, ¿no? Que tiene que ver con el disfrute y la percepción de un espacio natural o a priori natural, y también con la viabilidad. El desarrollo sostenible tiene que implicar sostenibilidad ambiental, viabilidad económica y desarrollo social en la medida de lo posible y lo más igualitario posible. Son 3 elementos que resultan, si uno los analiza con detenimiento, factiblemente muy difíciles de lograr si no hay una política de consenso. Y articulación, bueno, como ya se ha dicho reiteradamente, con otras esferas del Estado. Después, bueno, si quieren, les paso una serie de cartografías que muestran un poco lo que se ha charlado hasta acá, y como para no extenderme demasiado y empezar a redondear la idea, tomar también desde lo geográfico la esfera productiva, ¿no? En este sentido, digamos, ¿cómo lo miramos los geógrafos? En apariencia, el sector productivo estaría definido por 2 instancias. Por un lado, una instancia fuertemente horizontal, que tiene que ver con las estrategias de articulación productiva a nivel local, que tienen como destino el abastecimiento del mercado interno, y por otro lado, con circuitos de producción vertical, que están fuertemente vinculados al mercado internacional y que también tienen mayor presencia de capitales y actores que no son necesariamente endógenos, sino inclusive multinacionales.
Desde el horizontal, ¿qué es lo que se observa? Bueno, en materia industrial, una fuerte intervención del Estado en el reordenamiento territorial de la localización de la industria con el impulso al parque industrial, ¿sí? Es decir, un Estado subsidiario en materia de facilidades de acceso al terreno y por otro lado, en, si se quiere, políticas crediticias que impliquen una renovación de la tecnología de los productores existentes y por otro lado, de una esfera local, una política nacional que tendería a priori a una sustitución de importación, pero que en algún punto resulta contradictorio o ambivalente cuando se toma en cuenta que muchas de las actualizaciones de bienes de capital se encuentran dificultadas por la propia política proteccionista en términos de mercado cambiario o de restricciones a las importaciones. Por lo tanto, también, si bien esto lo excede a Tandil ampliamente, me parece que sería un factor a tener en cuenta como para explicar la dinámica industrial local. En ese sentido, territorialmente también se observa a partir de los 90 una nueva zona de desarrollo industrial distinta a la tradicional, que podríamos situar en Villa Italia, como la tradicional obviamente, vinculada, si se quiere, al sector de aeronáutica argentina, Ruta Nacional 226, que tiene que ver con distintos fenómenos. Uno de ellos sería la reconversión, sobre todo productiva, de las industrias medianas y grandes, vinculadas a estrategias de terciarización, lo cual hace que hayan aparecido muchos talleres, inclusive algunos de ellos en los cuales se emplea mano de obra familiar, que terminan funcionando como abastecedores de la demanda de industrias de mayor tamaño, como puede ser metalúrgica u otras del rubro, metal mecánico fundamentalmente. Y se observa así también en el rubro metal mecánico un fuerte predominio del capital nacional, exceptuando 5 o 6 situaciones puntuales, ¿no? Que también son interesantes considerar como fluctuantes, en función del escenario nacional y en función también del escenario local y de las propias dinámicas de las empresas transnacionales. Bueno, es un poco una cartografía, reflejaría el proceso anterior, y las verticalidades, que tendrían que ver con el mercado externo, una dinámica un poco más global, se vinculan fundamentalmente con el sector agroalimentario y con el desarrollo del polo tecnológico, que es una lógica bastante reciente, que expresa una asociación entre el Estado, en este caso en lo que es actividades formativas, y el sector privado. Son actividades fuertemente vinculadas a la demanda, si se quiere, de recursos tecnológicos y de gestión y de administración de carácter global. Y por otro lado, en el sector comercial y bancario también se expresa en los últimos 30 años una expansión de la banca internacional y un aumento de la presencia de capitales transnacionales en el comercio. En este caso es significativa la presencia de Carrefour en Tandil. Creo que hay pocas ciudades intermedias en las cuales una cadena transnacional tenga tanta presencia y una participación importante en el mercado comercial, que también, digamos, redefine la dinámica del sector comercial, que históricamente ha sido un fuerte demandante de mano de obra en Tandil, por lo cual me parece que sería un sector interesante tener en cuenta para explicar al menos el funcionamiento del mercado de trabajo. Y un poco para ir cerrando la idea, el cartograma síntesis que se elaboró en el CIC, estaría reflejando esta especie de collage con el cual nos encontramos a analizar la dinámica territorial de Tandil, ¿sí? Un área periférica, ¿sí? Que fluctúa entre el uso residencial, con ciertas vulnerabilidades a tener en cuenta, insisto, un área de consolidación de clase media alta, esencialmente opuesta en todo sentido, y por otro lado una serie de dinámicas productivas que se encuentran, digamos, en redefinición y que explicarían en parte los puntos de partida sobre los cuales a priori tendríamos que sentarnos a pensar para lograr un desarrollo local que sea endógeno sin dejar de articular otras esferas y fundamentalmente que implique una mejora sustantiva de la calidad de vida de los habitantes de la ciudad. Hacer alguna pregunta, tomamos un pequeño receso, un café y retornamos.
Empezamos entonces el segundo bloque. Vamos a escuchar la ponencia de tesis de intervención urbana de estudios de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de Mar del Plata y Ciudades Medias. Va a estar a cargo, coordinada por el arquitecto Rodrigo Riva, un equipo de estudiantes avanzados de arquitectura, Manuel García Zangari, Federico González Razo, Ángel Viqueira y Cristian Augasi. Los escuchamos. Bueno, antes que nada, buenas noches. Yo soy el arquitecto Riva. Más que nada voy a introducir un poco lo que trata el trabajo y después de agarrar a los chicos para que puedan explicarlo. Es un trabajo de tesis de último año de arquitectura que se realizó en el año 2011. Es un trabajo de un año, diseño 5 de último material de arquitectura. Y trató de una intervención, yo que trataba la posibilidad de una intervención en ciudades medias de la República Argentina. En este caso, hicieron un planning para hacer la intervención y fueron trazando distintos todos objetivos y plantearon problemáticas, soluciones para la ciudad. Bueno, no tengo mucho más nada que comentar del tema, así que voy a llamar a los chicos para que nos dicen algo. Bueno, este es un trabajo de tesis que nosotros hicimos para la Facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Y bueno, la información que recopilamos para llevar a cabo este trabajo data de hace más o menos un año y medio atrás. Así que por eso capaz que muchos de los proyectos que planteamos nosotros coincidieron, ¿no?, con los planteados por el municipio y estén siendo materializados de una manera diferente a la que planteamos nosotros. El trabajo nosotros lo dividimos en 4 partes. Una primera parte de análisis y diagnóstico, en la que ahí nosotros vemos las ventajas que tiene la ciudad. Una segunda parte es el plano urbano, que es a partir de este análisis que hacemos, proponemos un plan de desarrollo urbano. Una tercera parte que complementa el plan urbano son los proyectos a nivel urbano que vamos a la ciudad, y una cuarta parte sustentando estos proyectos urbanos son los proyectos arquitectónicos que son más de edificios institucionales. Bueno, en la parte de análisis nos mostramos a simple vista todo el sector de Arco Serrano, bueno, la ciudad está delimitada por todo el Arco Serrano que va de este, norte a oeste, y un índice construido que va a ser la Ruta Nacional 96. Notamos que todo el sector serrano hay diferentes espacios verdes de la recreación, como es el caso de la Movediza, el Calvario, y ya hacia el Centinela, ya hacia el norte, encontramos espacios los cuales son bastante grandes y no están aprovechados recreativamente para el público, uso público. El trazado, otra de las inquietudes que encontramos, el trazado en la parte central está girado en forma de crecer toda la periferia. Eso genera discontinuidades en diferentes puntos de proceso. En el plano de estructura urbana tenemos un sector comercial que vendría a ser el centro, y por las avenidas principales también se va llegando, pero bueno, continúa todo lo que es comercial. Sobre la colectora de la 26 tenemos lo que es agrícola, comercial agrícola, ya en este sector de acá, y lo que debe ser parque industrial, todas las industrias, o casi todas, porque bueno, por Villitana hemos encontrado todo por el norte también con silos y cosas de carácter rural, mezclado con lo residencial. Los aspectos positivos de la ciudad, vamos a decir, la producción agrícola ganadera, que se da en la parte norte de la ciudad, la atracción en
las sierras, todo lo que es el turismo. La ciudad en sí nos damos cuenta en gran parte con todos los servicios. Hay una buena diversidad económica, muchos espacios verdes, algunos que es bueno que se reutilicen o que se puedan utilizar para recreación y ese tipo de cosas. Por eso otro aspecto positivo es el campus, el hospital. En lo negativo, un poquito más. Encontrar, bueno, la ruta 226, que es lo que para nosotros es como que divide la ciudad. La vía de ferrocarril también. Después los grandes sectores como el ejército, el hipódromo, el predio de sanitaria. El avance de la construcción sobre la sierra, que eso va liderando el paisaje urbano, que es un poco lo que hablaba de la conservación de la imagen de la sierra de la ciudad. Bueno, después la erosión que han dejado las canteras, todo este sector serrano. La zona industrial que está, bueno, está mezclada con las viviendas, con ese tipo de cosas. Una contaminación visual en la medida del centro, con la cartelería. Bueno, después las áreas de pobreza, ya hacia el norte, todo por el periferia. Los grandes predios que hemos hablado, que hemos realizado en nosotros, no solamente como decía que nuestro cambio o la fragmentación de la ciudad y la actualización no solamente se generan por un lado económico, sino estos grandes espacios que no están tratados adecuadamente dentro de la ciudad, dentro del tejido urbano, generan fragmentación y actualización de distintos sectores. Bueno, después de este análisis que hicimos, ya pasamos a formar un plan urbano. Y encontramos como el principal problema de la ciudad es la división socioespacial que producen grandes barreras construidas y consolidadas. Como es el ejemplo de la ruta, grandes predios como el ferrocarril, un predio del ejército que hace todo un borde hacia el barrio La Movediza, el barrio Vasco Iris, el barrio del hipódromo. Son como grandes espacios que nosotros vemos desaprovechados, donde podrías empezar a formarse ciertas actividades turísticas y empezar a dotar al sector norte de actividades que tiene el sector sur. Vemos también un crecimiento de la ciudad que se da de manera espontánea, que no es un crecimiento ordenado. Que bueno, lo vemos en las construcciones de avance de la construcción sobre la sierra y en el crecimiento que se da hacia la zona norte, pero dejando grandes espacios vacíos en el medio, que eso nosotros pensamos que habría que empezar a consolidarlos. Y bueno, viendo este problema, nuestro principal objetivo es integrarnos espacialmente a la ciudad, concentrándonos más que nada en el sector de la periferia, que vendría a ser entre lo que mencionamos hoy, que es el predio del ejército y la ruta, y lo que es la ruta del lado norte. Nosotros pensamos esta solución siguiendo los principales ejes de circulación de la ciudad, consolidándolo, generando en los cruces de estos futuros ejes actividades de tipo institucionales o barriales que fomenten justamente el crecimiento y refuncionalizando estos grandes espacios que hablábamos hoy, grandes espacios vacíos y que dividen la ciudad, empezar a formarlos como integradores. Y bueno, en respuesta a este objetivo y a modo de
organizativo del plan urbano planteamos 3 ejes zonales de intervención. El primero, que es el rojo, es el eje periférico, y nuestro principal objetivo es promover la integración socioespacial y mejorar la calidad de vida del sector. Y entre estos proyectos proponemos el desplazamiento de la ruta 226 hacia un sector norte, que vendría a ser a unas 10 cuadras de lo que es hoy la calle o avenida de Circunvalación. Esto va a hacer que en un futuro de crecimiento se concentre y se encierre hacia ese punto, vendría a ser una barrera de contención del crecimiento. En segundo lugar, el saneamiento del arroyo Langueyú, desde cuando empieza a aparecer desentubado, que hoy lo vemos como un arroyo que está contaminado y que es un espacio, no es un espacio agradable para la ciudad, siendo un cauce de agua natural. Entonces pensarlo en revitalizarlo, sanearlo y hacer que esto sea un nuevo atractivo para la ciudad. Y bueno, después completar con equipamiento básico las 2 zonas mencionadas hoy del sector norte. La movediza, Barrio Arcoíris y la zona del hipódromo. Después un segundo eje es el eje Arco Serrano. Este eje, básicamente lo que planteamos es preservar el paisaje característico de la región y promover la actividad turística. Debería ser mantener la imagen turística y atractiva que tiene la ciudad hoy y hacer hincapié en el cumplimiento de las normativas de áreas protegidas y pensar en la refuncionalización de las cavas, que hoy se ven como una zona de erosión, pero bueno, aprovechar esta situación de la ciudad para hacer esto actividades turísticas y recreativas, como por ejemplo podría ser clases de escalada o ese tipo de actividades tipo rapel. Y el tercer eje es el eje central, que el objetivo va a ser revitalizar la actividad comercial, preservar el patrimonio histórico de la ciudad y solucionar problemas de congestión vehicular. Para esto decidimos, para solucionar problemas de congestión vehicular, decidimos trasladar algunas instituciones o crear nuevas instituciones cerca de la periferia. Entonces esto va a ser de un nexo entre lo que es la zona de la periferia y la zona central. Va a ser como el nexo que conecte las 2 zonas y las integre. Y un segundo proyecto, tratar de solucionar el tema del estacionamiento, podría ser generando estacionamientos en altura, como edificio, de no más de 3 plantas en ciertos terrenos del centro, que son estacionamientos, tratar de generar el estacionamiento público dando una fachada comercial, de locales comerciales, a eso se refiere. Y por último planteamos un eje integrador, que vendría a ser el que cose y el que une a los 3 ejes y mantiene a la ciudad conectada. Este eje, el principal objetivo es darle una unión a todos los espacios turísticos públicos que tiene la ciudad y a los nuevos que vamos a generar nosotros. Por ahí planteamos una serie de proyectos, es un listado de proyectos. Y bueno, obviamente todos estos proyectos no pueden hacerse juntos. Planteamos también una etapabilidad, dando prioridad a ciertos proyectos, como por ejemplo, vemos mucho más urgente la necesidad de crear planes de vivienda o plantear de completamiento de infraestructura de ciertas zonas en desarrollo y no tan urgente la refacción de fachadas de edificios patrimoniales. Bueno, acá vamos a contar un poco los proyectos que nosotros armamos, empezando por el... Perdón, ¿podría hacer un comentario sobre la primera etapa? Sí. ¿Una pregunta? Sí. Dentro del proyecto general veo una falta de... O sea, que es común que suceda, que es el análisis de la ciudad, sin ver la interrelación hacia afuera.
Les digo porque es un problema que no está resuelto en Tandil. Por ejemplo, ¿dónde hacer el estadio? Un estadio regional. ¿Dónde hacer un hospital regional? ¿Dónde hacer el autódromo? Tienen que ser lugares de fácil accesibilidad por las rutas que realmente son el acceso también, que son la 226 y la 30, que a su vez comparten una ventaja que ruidos y molestias están dados por la base aérea y el parque industrial. Sí, los proyectos... Eso por un lado, déjamelo terminar. En el tema de conectividad, no sé si ustedes han visto el proyecto de la Rafaela, que tiene una problemática similar a Tandil y tiene hecha la primera etapa, un corrimiento mucho más profundo de la ruta. Y una modificación no del ferrocarril, pero sí de la entrada del ferrocarril a Tandil. De esa forma, porque además ahora tenemos el ferrocarril a Necochea, y el ferrocarril a Necochea transforma Tandil en cabecera de sitio de aeropuerto. O sea, toda la región viene en camión acá y de acá va a salir el ferrocarril, de acuerdo al proyecto nacional. Entonces deberíamos replantearlo una ruta 226 que tome la división agro-ciudad, mucho más amplia. Y dejar, porque ustedes están hablando, por ejemplo, Camino de las Estancias son 8 cacos de estancia que perdemos toda la parte de arquitectura y del monte de frente, que además van a ser futuros emprendimientos de tipo turístico y urbanístico de alta. Porque están dadas las condiciones, construcciones muy antiguas, de muy alta calidad. Pero lo que veo me parece que nos está faltando, nos estamos quedando en la ciudad. Nos está faltando estructurar la ciudad con el resto del partido y con el resto de las regiones. La conectividad de la ciudad se acuerda. Y esa traza que ustedes tienen sobre el camino no es posible por la sierra. La traza, esta que fue analizada, esa que ustedes ven en rojo arriba, no es posible. Bajo ningún punto de vista. Si entramos más adelante, no en la Vasconia como entran ustedes, nos quedamos en una rotonda en una parte baja. Por lo cual llegan los camiones, tienen que hacer la rotonda y después remontar. Y si vamos, queremos ir a la Vasconia, que está bien, tenemos que ir por atrás, no hay otra, porque tenemos todo un sistema serrano, hay que seguir la vía. Indiscutiblemente hay que seguir la vía, que es la de baja pendiente. Yo les decía para que lo analicen en esa estructura. ¿Y dónde ubicar el estadio, dónde ubicar el autódromo? Todos esos lugares no están previstos. O sea, aparece un predio y allá decimos, allá vamos. Porque alguien lo compró barato, por lo que sea. Me gustaría que lo incorporaran a esa parte de la conectividad de la ciudad con el resto. El hospital regional, que tiene que estar cerca de la ruta. Hoy tenemos un hermoso hospital urbano, pero para llegar frente a un accidente de mar tenemos un problema. Necesitamos también proyectado su hospital regional. La zona muy alta aparentemente puede ser el ejército, como también el área deportiva, que estás a paso de las dos rutas, áreas muy grandes y sin embargo hay parque de la vivienda, con lo cual perdemos de 75 hectáreas a 25 hectáreas, que serían un pulmón, además es subdivisorio entre el sector industrial y el sector urbano. También es bueno tener un parque que divida y que se integre, por ejemplo, con la movilización. Bueno, si te parece, dejamos que continúen y cualquier cosa cuando terminan. No, igual está muy bien lo que plantearon, señor. De ahí, por ejemplo, el trazado de la nueva ruta, nosotros respetamos lo que está planteado en el título de la territorial de la ciudad, nosotros lo tomamos de ahí. No tuvimos llegada a ese punto, no conocemos problemas. Por ejemplo, en cuanto a la ubicación del hipódromo, del hospital regional, el estadio lo tomamos como un proyecto regional y bueno, más adelante se va a explicar. Y después la escala de los proyectos que nosotros analizamos y desarrollamos era acorde al estado actual de la ciudad. Entonces eso era planteado por la cátedra de nuestra facultad, entonces no podíamos desarrollar. Nosotros quisimos desarrollar el hospital regional y nos dijeron que también pertenecía a la región sanitaria de Mar del Plata y que en Mar del Plata ya había un hospital regional. Entonces, cuando nosotros planteamos hacer un hospital, nos dijeron que con el hospital que había acá en la ciudad por el momento era suficiente para salir a la región. Y si era de mayor complejidad, se le llevaba directamente a Mar del Plata o a Buenos Aires. Hay cosas que como que no las vemos nosotros tan de lleno, sino es como que bueno, nos vamos a poner el límite para que no nos vayamos. Sí, de hecho es uno de los temas que está actualmente en discusión en la agenda local, especialmente con el tema de la penitencia para el hospital de niños, así que es algo que se está debatiendo actualmente, pero no han puesto mal que les haya
han puesto esas limitaciones porque es algo por lo que se debate, el tema de política pública de salud. Bueno, seguimos con los proyectos. El primer proyecto urbano que planteamos es el circuito turístico, que, bueno, como ya dije, el objetivo es brindar a los habitantes de la ciudad y sus visitantes un recorrido reconocible que conecte todos los puntos turísticos actuales con los que vamos a desarrollar en la zona norte. Este circuito va a utilizar los caminos ya existentes, pero estos caminos van a estar acompañados de una bicisenda a modo de paseo y respondiendo también a un circuito aeróbico extenso que necesita un ciclista. Todo este circuito va a estar equipado con luminaria, bancos, una especie de deforestación que unifique a todo este camino y que lo haga reconocible. Y planteamos algunas paradas intermedias entre los diferentes puntos turísticos, como para hacer que este recorrido no tenga largas distancias entre lo que podría ser la movediza y el centinela. Como son estos tipos de paradas, serían paradas de descanso que van a tener un café, y desde acá se van a agarrar diferentes actividades como cabalgatas, paseos en bicicleta, travesías podría ser triciclo. Es como acortar las distancias entre las actividades turísticas para que el recorrido sea más dinámico. Y así también están ubicados en puntos estratégicos del recorrido y con distintas vistas panorámicas. En la etapa proyectual que hacemos nosotros, tomamos el predio de obras sanitarias en desuso. Ahí por esto atacamos lo que decía usted. En ese sitio vemos que está fragmentando bastante la ciudad en cuanto a lo que es ese predio, la diversidad del predio, las líneas del tren y la ruta 226. Vimos que esas cosas generan la dualidad tanto económicamente de la ciudad, ¿no? En el predio de obras sanitarias, el estado actual del sitio está en desuso como terreno baldío. Lo único que se utiliza es la franja que está pegada a la avenida, que es más deportivo que hay un velódromo actualmente, y la parte de los pozos de agua. Lo que se propone es los objetivos que vimos nosotros es generar un espacio de uso público integrador, revitalizando el sector, equipar con un espacio de interés urbano de la zona de crecimiento, fomentar las actividades recreativas, deportivas, integrar a los sectores segmentados por el desarrollo y acá lo que proponemos es por ahí apertura de nuevas vías, que es lo que le falta a esa zona, continuar la traza vieja con la nueva, unificando ahí abajo, y también tomamos como que el dato nuevo que está mencionado por la municipalidad, que se para mucho trabajo, eso lo dejamos como está, integrar la parte de obras sanitarias de trabajo, los pozos, como zona de descanso, de fogones. Este sería el parque que nosotros ponemos como parque norte, ¿no? Después, actividades deportivas diversas como cancha de tenis, pádel, cancha de bocha, etc. Todo eso está complementado con un circuito aeróbico que va desde ese punto hasta la segunda etapa que después se va a comentar. En este predio se va a ubicar también el polideportivo, que vimos como en el diagnóstico que hemos hecho, vimos que le hace falta a Tandil hacer un punto importante en la zona en cuanto a deportivo, un polideportivo de esa escala para la ciudad, ¿no?
combinado también con una pileta de natación semiolímpica y actividades, algunos salones de uso múltiple. En el predio está, bueno, mantenemos la vegetación y lo que por ahí anexamos algunos circuitos de árboles para continuar ese recorrido que queremos generar. Otra de las etapabilidades que vemos es que al trasladar la ruta 226, sería la rotonda que está en Dinamarca con la 226. Vemos que ahí por ahí ese espacio en desuso, que sería entre la 226 y la colectora, se podría utilizar con algunas diversas actividades, por ahí con anfiteatros, canchas de deporte. Eso aprovechando la situación de nivel que tiene la zona, que se subió por el tema de para que pase la vía del tren. Dentro del mismo predio también se generaban algunos paraderos con restaurantes, skateparks para fomentar esa actividad que hoy en día está en auge. Y la segunda etapabilidad sería Bueno, como él decía, este proyecto consta de 2 etapas. La primera etapa del Parque Norte y la segunda del Paseo de Nangueyú, que continuaría desde la ruta 226 hasta la calle Munir. Bueno, más o menos los criterios para estructurar este espacio fueron los mismos que comentó mi compañero, que es como ir sectorizando y tratar de ir aprovechando distintos lugares o predios que nosotros vimos que eran de uso municipal, como el Parque de la Florida o la Quinta de la Florida. Y después fuimos tratando de tomar una franja de 15 metros sobre cada borde del arroyo. Se iban quedando como parcelas o terrenos de dimensiones muy pequeñas, entonces pensamos que no iban a poder ser utilizadas para un parcelamiento o algún tipo de construcción. Entonces propusimos generar un parque que vaya acompañando el recorrido del arroyo. Si me dejas, puedes volver un segundo a la anterior. Bueno, durante todo lo que nosotros fuimos durante el relevamiento viendo que si bien se está trabajando por los bordes en cuanto al saneamiento del lugar, se va generando esa misma tierra que se va sacando del arroyo, se va volcando a los bordes y se está generando una acumulación de tierra contaminada, lo cual también produce una obstrucción visual del lugar, entonces genera un lugar por decirlo feo de alguna manera, que también la misma gente del entorno no le da importancia al lugar que tiene cerca y arroja basura, acompaña con la contaminación. Pero un problema que yo creo que es el principal son las industrias que están cerca del sector, que arrojan todos los residuos tóxicos o los desperdicios al mismo arroyo. Durante el recorrido vimos gran cantidad de desagües que salían directamente sin ningún tipo de tratado. Entonces, todas estas cosas van generando un desgaste del lugar y una contaminación y a su vez un deterioro también del sector y de la misma gente que habita el lugar. Entonces lo que propusimos fue el saneamiento de un tramo del sector, hasta donde nosotros creemos que es factible que se vaya a usar también, generando 2 polos como el Parque Norte y el embalse, que sería el remate del otro punto. Y durante todo el recorrido fuimos, la vegetación también se encontraba también en tal deterioro, totalmente reseca por decirlo de alguna manera, y lo que propusimos retirar todo ese tipo de vegetación y crear una reforestación que acompañe ese camino y que sea una especie de guía del camino ese. Y bueno, otra cosa importante que nosotros vemos que este nuevo parque lineal, por llamarlo de alguna manera, se encuentra lejos de lo que es el centro de la ciudad y donde la gente se mueve constantemente. Y una forma de contener este parque es que los terrenos que quedan al borde del arroyo, tratar de, a través de alguna normativa, fomentar el crecimiento urbano con planes de vivienda que hagan de contención de desarrollo y que realmente ese lugar empiece a ser usado por la gente del barrio y que lo adopte como propio.
también el tratado de las fábricas hacia el parque polígono-normativas, hacia el parque industrial. Bueno, voy a nombrar el almacenamiento de las manzanas del borde, generar un borde construido a futuro, ¿verdad? Y también notamos que ese lugar es el espacio en crecimiento de la ciudad. Bueno, y en el remate, que como nombraba anteriormente, el embalse, generamos un lugar de distintos muelles como lugar de atractivo, más que nada recreativo y deportivo, ¿no? Ubicamos un SIC, un centro integrador comunitario, en distintos tipos de actividades como talleres artísticos y de oficio, que puede ser un lugar de crecimiento y de atracción para los distintos jóvenes. Bueno, y además, si me quería nombrar, fuimos dotando el recorrido con distintos tipos de actividades integradoras y no apuntamos a una escala de edad, digamos, como desde niños hasta ancianos. Y bueno, como remate pensamos ubicar ese centro integrador y una escuela primaria. Eso también es falta en el diagnóstico que hemos hecho, vimos la falta de escuela en ese sector, como decir también, para darle esa integridad, activar a los chicos que por ahí están en otra, por ahí con esos talleres podemos fomentar que tienen actividad, ¿no? Bueno, acá son los proyectos arquitectónicos a nivel institucional. Cada uno estuvo asignado a elegir un proyecto ante por ahí, el diagnóstico que hemos hecho, surgieron la falta. Por ejemplo, a mí me surgió que la falta de la actividad deportiva necesitaba por ahí un polideportivo de gran tamaño, no como el de Mar del Plata, sino de 4.000 más o menos butacas por ahí. Y por ahí también necesita Tandil una pileta semiolímpica que hemos visto que le hacía falta. Como en el predio está ubicado en una escala barrial, la idea del polideportivo es mimetizarse con la zona, ¿no? Que no sea un bloque puesto sobre ese sector de la ciudad. Bueno, me tocó un centro de convenciones, ya que bueno, habíamos visto que por ahí había convenciones, reuniones, ese tipo de cosas, y la gente se reunía en hoteles o no había grandes lugares para ver tanta cantidad de gente. Entonces, el objetivo era brindar un espacio de reunión y conferencias para la ciudad y la región. Tenía una serie de salones flexibles, cuales se agrandaban, se achicaban, con una especie de apoyo de servicio, unas salas con cine, un café, ese tipo de cosas. La ubicación era próxima a una ruta, por el tema de un fácil acceso, para que puedan llegar micros, en caso de que sean una construcción muy grande. Bueno, nada más. ¿En qué zona buscaste eso? Tendría que ser sobre la ruta 226. Sería 4 cuadras de la Rotonda Nueva. Perdón. ¿De qué rotonda nueva? La nueva rotonda, la que. Del campo. Ah, correcto. Bueno, el centro cultural se ubicó en el predio del ferrocarril. Nosotros no sabíamos que se iba a funcionalizar, entonces bueno, lo habíamos planteado que ese espacio, como más de identidad regional o zonal, digamos, y el sector se encuentra totalmente fragmentado para ese espacio, porque los cruces se dan por dos extremos. Propuse generar en ese espacio que se mantengan los edificios existentes, se los refuncionalice y se genere la integración de las distintas tramas mediante un espacio público. La idea, no pusimos diapositivas, pero la idea es que se abran las calles, que se generen diferentes espacios de actividades culturales, porque
parecía que era un lugar que iba a ayudar muchísimo a la ciudad, ubicando como el centro cultural y en otras etapas se podría ubicar el teatro de Tandil, ya que no hay un teatro que sea identificado como el teatro de la ciudad, o el Museo de Arte Contemporáneo, que como pasa en la ciudad de Mar del Plata, que recientemente se está construyendo en un lugar que por ahí no sería adecuado. ¿Pensaron en el edificio comunal también? ¿Cómo? En esa zona, ¿pensaron en el edificio comunal? No. Bueno, y la idea fue generar el centro cultural, que es de escala barrial más que nada, que estaba equipado con una parte educativa, con talleres de arte y oficio, y una parte más de eventos como un auditorio y una sala de exposiciones. Y bueno, la propuesta es en 2 bloques, como se viene mal. Y bueno, por último, pensamos en un edificio para el Poder Judicial de Tandil. Esto es en respuesta a lo que hablamos hoy de descentralizar un poco las actividades institucionales. Hoy el Poder Judicial se encuentra un 20% de las actividades ubicadas en el predio frente al hospital y el resto son 50 casas alquiladas que se encuentran en el centro. Entonces, bueno, la idea es concentrar todo el edificio en un solo terreno, que vendría a ser en donde se ubica hoy el 20% de ese que hablaba, aprovechar ese terreno y concentrar toda la actividad en ese lugar. Y bueno, básicamente el proyecto se realiza según los fueros. Son 3 bloques, que cada bloque contiene un bloque que es el fuero penal, el otro bloque el fuero civil y comercial y el otro bloque el Ministerio Público. Esos 3 bloques unidos por un gran hall central de acceso y bueno, tener en cuenta que la actividad del Poder Judicial va a seguir creciendo. Entonces, empezar una primera etapa del edificio construyendo sobre una mitad del terreno y dejando libre la otra mitad para una futura expansión y crecimiento. Entonces, pensar en el Poder Judicial no como solución de hoy, sino previendo el crecimiento futuro, que no vaya a volver a pasar lo que está pasando hoy, que está disgregado por la ciudad. Muchas gracias. Si alguien desea hacer alguna pregunta. Yo felicitarlos, porque realmente nos han cambiado un montón de visiones de un montón de cosas de Tandil. Gracias. Y realmente creo que ustedes, esa zona que la consideran periférica, es el futuro centro de Tandil. Sí. Ese es el futuro, o sea, que todos esos paseos, todo ese estadio van a estar en el futuro centro de Tandil. Indiscutiblemente tendremos un centro histórico y un centro real, que sería ese, porque además convergen la gran mayoría de las avenidas ahí, a esa zona. Bueno, nosotros como grupo queremos agradecerle a vos, Enzo, y a Diego por la invitación que nos hicieron, ya que no pasa todos los días poder ir y debatir con las distintas personas del mismo lugar y de la ciudad. Entonces, bueno, agradecerte y nada. Es interesante cerrar con esta tesis, con estos proyectos que en muchos casos hay consensos y bueno, esperemos que muchos de estos proyectos puedan en algún momento concretarse. Así que gracias a todos por el tiempo. Recuerden antes de retirarse pasar a buscar su certificado y lo vamos a mantener actualizado con distintas novedades y columnas de opinión y también los detalles de esta charla a través del blog que tenemos. Les vamos a hacer llegar también el link de su momento, que es www.domingo.org.ar/desarrollo local. Ahí va a estar un poco la síntesis de esta charla, de este encuentro, y también aceptamos sus comentarios, sus opiniones, van a ser bienvenidos y los vamos a publicar. Así que bueno, muchas gracias a todos por venir.